Hubo un momento en que el ser más poderoso del cielo decidió que no era suficiente. Y ese momento cambió todo. No solo para él, para todos nosotros. Hoy te voy a contar la historia completa de Lucifer, desde el principio, desde antes de que existiera el mal, desde antes de que existiera la tierra, desde antes de que existiera cualquier cosa que conocemos. Porque la historia de Lucifer no empieza con su caída, empieza con su gloria. Y eso es exactamente lo que casi nadie te cuenta. Vamos desde el principio. La Biblia no dedica un libro entero a Lucifer. No hay un evangelio de Lucifer, no hay una carta a los ángeles caídos. Lo que hay son fragmentos, piezas distribuidas en distintos libros que, cuando las juntas todas, forman una imagen que es mucho más compleja y mucho más impactante de lo que la mayoría de la gente imagina. El primer fragmento importante está en el libro de Ezequiel, y es tan directo, tan descriptivo, que cuando lo lees despacio te das cuenta de que no puede estar hablando de un ser humano común. El texto dice esto, hablando de Lucifer antes de su caída. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. El sello de la perfección, no uno de los más perfectos, no casi perfecto. El sello, el modelo, el estándar contra el que todo lo demás se medía, lleno de sabiduría, no con algo de sabiduría, lleno, acabado en hermosura. Eso no es una descripción de algo ordinario. Eso es el lenguaje que se usa para describir algo que está en un nivel completamente diferente a todo lo demás. Y el texto continúa. En Edén, en el jardín de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Piedras preciosas como vestidura. Hay quienes interpretan eso de manera metafórica. Pero hay una lectura antigua que dice que esa descripción tiene que ver con algo real, con una naturaleza tan luminosa, tan radiante, tan llena de gloria, que los propios elementos que usamos para describir la belleza en la tierra se quedan cortos para explicarlo. Y entonces viene la frase que define quién era Lucifer en el cielo. Tú, querubín grande, protector. Querubín. Cuando escuchamos esa palabra hoy pensamos en bebés gorditos con alas que aparecen en pinturas antiguas. Pero eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia describe cuando habla de querubines. Los querubines en la Biblia son seres de una naturaleza completamente diferente. Son los seres más cercanos a Dios. Son los que están en su presencia directa, los que cubren su trono, los que guardan lo más sagrado. Y Lucifer era el querubín grande. No uno de ellos, el grande, el protector. Eso implica una posición, una función, una responsabilidad que estaba por encima de todo lo demás en el orden celestial. Y si eso no es suficiente, el texto añade algo más. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Se paseaba en medio de las piedras de fuego. Esa imagen, ese nivel de acceso, esa cercanía a lo más sagrado que existe. Lucifer no estaba en los bordes del cielo mirando desde lejos. Estaba en el centro, en el monte sagrado, caminando entre fuego sin quemarse porque era parte de ese mundo de una manera que ningún otro ser era. Perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esa frase es el centro de todo. Perfecto desde el día que fue creado. Hasta que algo cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Aquí es donde entra el segundo fragmento clave. El libro de Isaías, capítulo 14. Y aquí el texto pone palabras en la boca de Lucifer, que son las más reveladoras de toda su historia. Dice así, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 5 declaraciones. 5 veces la palabra subiré, levantaré, me sentaré, subiré, seré. Todo en primera persona, todo hacia arriba, todo centrado en el mismo. Subiré al cielo. Como si ya estuviera en el cielo pero quisiera estar más arriba.
como si la posición que tenía, siendo el querubín grande, siendo el más glorioso de todos los seres creados, no fuera suficiente. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, un trono propio, una autoridad propia, independiente. Me sentaré en el monte del testimonio, el lugar donde se ejerce el gobierno, el lugar donde se toman las decisiones. Sobre las alturas de las nubes subiré, por encima de todo lo que existe. Y la última, la más grande, la que lo dice todo. Seré semejante al Altísimo. No quería destruir a Dios, no quería rebelarse por odio, quería ser igual, quería ocupar el mismo lugar, quería el mismo nivel de autoridad, de gloria, de poder. Y ese deseo, esa declaración hecha en su corazón, fue el momento en que todo cambió. Ezequiel lo dice de esta manera: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ahí está, la raíz de todo. No fue un ataque externo, no fue una tentación que vino de afuera. Fue algo que creció desde adentro. Lucifer miró su propia gloria, y en lugar de ver un regalo, vio una razón para más. En lugar de ver un privilegio, vio una plataforma. En lugar de ver lo que tenía, vio lo que creía que merecía. Su sabiduría, que era perfecta, fue corrompida por su propio esplendor. Eso es algo que vale la pena detenerse a pensar. Porque la caída de Lucifer no empezó con una acción. Empezó con un pensamiento, con una comparación, con un querer más que no tenía fondo. Y hay algo en eso que es profundamente humano. No porque seamos como Lucifer, sino porque ese mismo mecanismo, el de mirar lo que tienes y solo ver lo que te falta, el de comparar tu posición con la de otros y sentir que mereces más, ese mecanismo existe en todos nosotros. La diferencia es que en Lucifer operó en una escala y en un contexto que tuvo consecuencias cósmicas. Pero volvamos a la historia. ¿Qué pasó exactamente cuando Lucifer tomó esa decisión? La Biblia da pistas en varios lugares. El libro de Apocalipsis dice algo que parece casi imposible hasta que lo procesas. Dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La tercera parte de las estrellas. En el lenguaje apocalíptico, las estrellas muchas veces se refieren a ángeles. Y si eso es así, lo que este versículo está diciendo es que cuando Lucifer se rebeló, no lo hizo solo. Un tercio de todos los ángeles lo siguieron. Piensa en lo que eso significa. No era un ser aislado con un problema de ego. Era el líder de una rebelión real, masiva, que dividió al cielo de una manera que no tiene precedente en ninguna otra historia. ¿Cómo convenció a tantos? El texto no lo dice de manera explícita, pero hay algo en la naturaleza del orgullo que se expande, que encuentra eco en otros, que ofrece algo que parece atractivo desde afuera. Lucifer era el más glorioso, el más sabio, el más cercano a Dios. Y cuando ese ser dice que hay otra manera, que hay más de lo que les han dado, que merecen más, es fácil imaginar cómo eso puede resonar. Y resonó, en un tercio del ejército celestial. Pero la rebelión no tuvo éxito. Y aquí hay otro fragmento del libro de Apocalipsis que describe lo que pasó. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue lanzado fuera. Jesús mismo lo menciona en el Evangelio de Lucas, con una frase que es breve pero que tiene una carga enorme. Dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como un rayo. No fue una salida lenta. No fue una negociación. No fue un exilio gradual. Fue una caída instantánea, violenta, definitiva. El ser que se paseaba en el monte sagrado de Dios, que caminaba entre piedras de fuego, que era el querubín grande protector, fue expulsado. Y lo que era su gloria se convirtió en su condena. El texto de Ezequiel dice algo que cierra ese ciclo de una manera que impacta. Te arrojé de entre las piedras de fuego. Te arrojé de tu posición.
El mismo lugar que era su privilegio se convirtió en el lugar del que fue expulsado. Ahora bien, aquí hay algo que muchas personas no conectan cuando piensan en la historia de Lucifer. La caída de Lucifer y la historia del Edén no son dos historias separadas, están directamente conectadas, porque cuando Lucifer cayó, cuando fue expulsado del cielo, no desapareció, no fue aniquilado, no quedó inactivo, llegó a la tierra, y en la tierra había algo nuevo, una creación que Dios había hecho y que era completamente diferente a todo lo que existía antes. Criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, seres humanos. Y Lucifer, que quería ser semejante al Altísimo, que quería su lugar, su gloria, su autoridad, vio en esos seres una oportunidad. Si no podía ser Dios, podía al menos hacer que los seres hechos a imagen de Dios se alejaran de él. Eso explica el Edén de una manera diferente. La serpiente en el jardín no es simplemente un personaje de una historia de desobediencia. Es el ser más glorioso que existió, ahora convertido en el adversario, usando su sabiduría, que aunque corrompida seguía siendo enorme, para lograr lo único que podía lograr desde su nueva posición: separar a la humanidad de Dios. Y lo logró, al menos por un tiempo, porque la historia de Lucifer no termina en el Edén, y tampoco termina ahí la historia de la humanidad. El libro de Apocalipsis, que es donde encontramos el principio de esta historia en su forma más clara, también nos da el final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. El mismo ser que quería subir más alto que todo, terminará en el lugar más bajo que existe. Esa es la trayectoria completa. Del monte sagrado al lago de fuego. De ser el sello de la perfección a ser el adversario de todo lo que Dios ama. De caminar entre piedras de fuego como privilegio a enfrentar el fuego como condena. Hay algo en esa trayectoria que es una de las historias más antiguas y más poderosas que existen. No porque Lucifer sea admirable, sino porque su historia es la demostración más extrema de lo que puede producir un solo pensamiento equivocado sostenido en el tiempo. Seré semejante al Altísimo. 5 palabras. O 4 según cómo las cuentes. Una declaración hecha en el corazón sin que nadie más la escuchara. Y esa declaración produjo una caída que todavía tiene consecuencias hoy, porque el adversario que cayó del cielo como un rayo sigue activo, sigue operando. El propio apóstol Pedro lo describe como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. No es una imagen pasiva, es una imagen de algo que todavía se mueve, que todavía busca, que todavía usa todo lo que tiene para lograr lo único que puede lograr ahora: alejar a las personas de Dios, usando las mismas herramientas que usó desde el principio: la duda, la comparación, el deseo de más, la idea de que lo que tienes no es suficiente, la sugerencia de que mereces una posición diferente, la promesa de que si tomas lo que no te corresponde serás más de lo que eres. Todo eso viene de alguien que lo intentó primero y que sabe exactamente cómo funciona. Y sabe que funciona porque a él le funcionó, aunque el resultado final no fue lo que esperaba. Eso es la historia completa de Lucifer, desde su gloria hasta su caída, desde el monte sagrado hasta el Edén, desde el Edén hasta hoy, desde hoy hasta su final definitivo. Una historia que está distribuida en pedazos por toda la Biblia, y que cuando la juntas completa te da una imagen que cambia la manera en que entiendes muchas otras cosas. Porque detrás de mucho de lo que pasa en el resto de la Biblia, detrás de las tentaciones, detrás de las guerras espirituales, detrás de las batallas que enfrentan los personajes que vamos a ir viendo en estos archivos, hay un adversario con una historia, con un origen, con una motivación que se puede trazar hasta un solo momento. El momento en que el ser más glorioso del cielo miró todo lo que tenía y decidió que no era suficiente. Eso es todo por hoy en los archivos bíblicos. Pero hay más historias como esta esperando, cada una completa, cada una contada desde el principio, sin atajos. Nos vemos en el siguiente archivo.